no duele nada, me hace una aplicación de rayos de cobalto, pero después deja unos efectos molestos en el cuerpo, y uno de ellos es secarle la boca a uno de una manera tal que la boca parece un faro, una cosa increíble, y por más algún otro más es lo mismo, pasa un momento y después vuelve a se quedar. Un título posible de una charla, a mí me pareció muy fácil y inmediatamente acepté la decadencia de la inteligencia porque me pareció que era muy fácil, y después, recapacitando, tratando de resumir o de concretar la cosa, me resultó espinosísimo el tema, porque una cosa es creer en un asunto, otra cosa es probarlo. Yo creo que la inteligencia está en decadencia en el mundo, por lo menos en la República Argentina con seguridad, pero ¿cómo se muestra eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede mostrar? No es fácil. ¿Cómo se puede dar una prueba contundente y breve a la vez que sea irrefragable? Esto pensaría anotar unas cuantas reflexiones que no tienen mucho orden, pero creo que al principio hablo de las dificultades y después hablo de la situación actual en Argentina de la inteligencia, después de los remedios. Lo primero que uno se pregunta es ¿cómo puede decaer la inteligencia? La inteligencia es una facultad inmaterial, una facultad del alma inmaterial, y según eso no puede corromperse. Ahora, ¿por qué, siendo una facultad del alma, por lo tanto creada directamente por Dios y no surgida de las fuerzas naturales generativas, por qué hay tanta diferencia en la inteligencia de los hombres entonces? Parecería que es material, pero los filósofos tomistas dicen que eso viene del cuerpo, que de la disposición del cuerpo. Según la disposición del cuerpo es afectada el alma, que viene a resultar como una especie de forma, y el cuerpo sería la materia donde esa forma es recibida, de manera que por eso hay una diversidad infinita de almas o de inteligencias, y eso internamente, y después externamente resulta que hay obstáculos a la inteligencia, hay cosas que la inhiben, la obstaculizan, la atan o la disminuyen o no la dejan crecer, no la dejan desarrollarse, de modo que entonces se explica la gran diversidad que hay de inteligencias en el mundo. Puede ser mayor o menor en diversas personas, pero pensar que decaiga, eso es lo difícil, que decaiga la inteligencia, eso es lo difícil, y la razón hay que buscarla por ese lado, por causas internas y por causas externas. Por causas internas sería la oposición o limitación que el cuerpo le da al cuerpo del hombre. Según la mayor o menor perfección del cuerpo, es mayor o menor la inteligencia del hombre. Esa es una doctrina muy socorrida de los escolásticos, que creían que en el cuerpo se encontraba una especie de rémora y una especie de continente o vaso que recogía la inteligencia, y de acuerdo a eso surgían muchísimas variedades de inteligencia, y el extremo último al cual recurren muchísimas veces es la locura. En la locura decimos que no hay razón, que no tienen razón los locos, es decir, que han perdido la razón, decimos. En realidad no la han perdido, sino que no funciona, no puede funcionar, funciona en forma incoherente, desordenada, alborotada, pero es decir, la razón propiamente no funciona, funcionan las facultades inferiores, y por eso trataban los escolásticos del problema de si el alma depende realmente del cuerpo
Si depende directamente del cuerpo, entonces no es inmaterial, es material. Y ellos resolvían que no depende directamente del cuerpo, sino que depende indirectamente del cuerpo. El cuerpo puede impedir, obstaculizar y estorbar de muchas maneras, pero no puede y no influye directamente. No tiene que ver con el alma nada más que como un soporte necesario que forma una sola cosa con el alma, forma el hombre, pero la función del cuerpo no es vivificar, sino que es ser vivificado, ser movido, ser ilustrado. Y esto lo expresó Bergson con una metáfora un poco exagerada, pero que ha hecho fortuna, diciendo que el cuerpo viene a ser como un clavo donde está colgada una prenda de vestir. Si se saca el clavo, se cae la prenda de vestir. Eso no quiere decir que el clavo constituya la prenda de vestir, la haga o tenga alguna cosa que ver con ella, sino que está colgada. Es exagerado, eso es platónico, es decir, ya entonces el cuerpo sería separado del alma, lo cual no es aristotélico sino platónico, pero esa comparación de Bergson ha sido muy festejada. Que quiso decir, no se entendía al principio lo que quería decir, pero quiso decir que el alma depende indirectamente del cuerpo, tan indirectamente como una pieza de vestir depende del clavo en donde están colgadas. Y después hay las causas externas que pueden impedir el desarrollo de la inteligencia o sus funciones, porque tienen que advertir que estamos hablando de la inteligencia no como facultad, no en ella misma, sino en su ejercicio, o sea, en sus productos, de manera que en el fondo estamos hablando de la cultura, que es lo que produce la inteligencia. Ella en sí misma es una facultad del alma, una facultad inmaterial del alma, que depende indirectamente de su funcionamiento del cuerpo. Por eso los antiguos decían que los que tienen el cuerpo más perfecto, los sabios tienen el cuerpo más perfecto, sobre todo en el sistema nervioso. Los hombres que son más inteligentes tienen un sistema nervioso más fino. Lo han heredado por una gran cantidad de causas fisiológicas que quizás no se pueden nunca determinar. Han heredado un organismo más perfecto, sobre todo en el sistema nervioso, y por eso son más inteligentes. Y eso lo dijo Aristóteles en una frase curiosa. Dijo que los sabios son friolentos, que todos los sabios son friolentos, que los hombres inteligentes son friolentos. Dijo que eso viene de que el sistema nervioso es más delicado. Y eso lo recogió el poeta francés Baudelaire en una estrofa que escribió sobre los gatos, en un poema que tiene los gatos, que dice: les savants laborieux et les amants austères aiment également dans sa mûre saison les chats potents, puissants et doux de la maison, no sé qué de la maison, qui commet son filet et commet sedantaire. Dice que los gatos, que los sabios austeros, los amantes fervientes y los sabios austeros aman igualmente a los gatos, dueños de la casa, que como ellos son sedentarios y como ellos son friolentos, que como ellos son filet. Eso es una tradición vieja que viene de Aristóteles, que interpretó así, dijo eso para apoyar su opinión de que la perfección del sistema nervioso producía la inteligencia en los hombres. Ahora, hay otra cosa externa que es la educación, y es de una importancia grandísima, porque a pesar de las mejores cualidades que pueda tener una inteligencia, puede quedar a medio formar o sin formar o deformada por causa de la educación. Y al contrario, una inteligencia mediana, con una buena educación, con una mucha aplicación y con un buen magisterio, puede llegar a ser una cosa muy grande. Incluso hay
gente que es llamada genios. Hay genios en la historia de la literatura que si uno los mira de cerca ve que no tenían mucha inteligencia. Lo que tuvieron fue mucha aplicación, una buena educación y muchas oportunidades, buenas oportunidades, un buen ambiente intelectual. Y entonces llegaron a una excelencia que no responde propiamente al grado de inteligencia en sí, sino que responde a la formación de esa inteligencia. Eso es importantísimo. En Aristóteles, al principio de la ética, Aristóteles pone 3 versos de Hesíodo: ton Hesiodou, tu Hesiodou, utos men panaritos, os autos pantanoese. Dice, Hesíodo dice que es un hombre magnífico, una cosa espléndida, el que por sí mismo aprende todo, que es bastante bueno el que, ayudado por otro, enseñado por otro, aprende, pero el que ni ayudado por otro ni por sí mismo es capaz de aprender, ese es un animal. Es decir, es un inútil, es un tipo inútil. Yo traduje bastante mal los versos griegos estos en alguno de mis libros. Noble y feliz el cristiano que él solito todo aprende, bastante bien el que es dócil y enseñándole comprende, pero el que por sí no alcanza, ni a uno que piensa se adhiere, ese tal es tipo inútil y medio animal que quiere. Esos versos están en Aristóteles. Aristóteles, según eso, divide el crecimiento intelectual del hombre en 3 etapas. La primera etapa es cuando el hombre no aprende nada ni por sí ni por otro, que es la niñez. La segunda etapa es cuando el hombre aprende enseñado por otros, pero por sí no es capaz no sería capaz de pensar. Y la tercera etapa es cuando no solamente ayudado por otros, eso sigue siempre, sino por sí mismo es capaz de adquirir la verdad. Se refiere solamente a los conocimientos intelectuales, por lo tanto al niño lo pone como no capaz de aprender nada, y vemos que los chicos aprenden muchísimas cosas, pero esta se está refiriendo a la razón. Por eso a los 7 años decimos que el chico tiene uso de razón, porque ahí termina el periodo en el cual Aristóteles dice que ni aprenden por sí ni por otro. Desde los 7 a los 14 aprenden por otro, es decir, es el tiempo de la educación. Dócilmente, obedeciendo y sometiéndose a un maestro, adquieren una gran cantidad de nociones que por sí mismos no serían capaces de adquirir. La segunda etapa, que es al final de la cual las legislaciones de todo el mundo le dan licencia o autorización para casarse a los 14 años, porque a los 14 años empiezan a pensar por sí mismos y ya pueden hacer un contrato, como es el matrimonio. Aunque todos los demás contratos les están prohibidos hasta los 21 años. A los 21 años pueden hacer los contratos porque tienen mayoría de edad. En el tercer periodo, el hombre aprende por otro y aprende por sí mismo, empieza a pensar por sí mismo. Nunca cesa el aprendizaje, naturalmente, nunca cesa el aprendizaje por otro. Y esa es una verdad psicológica. Las legislaciones del mundo y las costumbres del mundo se basan en esa idea aristotélica. Ahora, sobre esa verdad psicológica real, el cardenal Villot hizo una teoría curiosa, sumamente curiosa, en un libro casi imposible de conseguir hoy día, que se llama La providencia de Dios y el gran número de almas fuera del camino de la salvación. Para resolver ese problema, ¿cómo puede ser que habiendo providencia de Dios hay tantísimas almas fuera del camino de la salvación, o se condenan tantos? Entre otras cosas, él hace una teoría muy curiosa con esta idea de Aristóteles, diciendo que hay muchísima gente que no peca mortalmente nunca porque no tiene desarrollada la inteligencia lo bastante para pecar. Y esos son aquellos a quienes les ha fallado la segunda etapa, es decir, la educación. Los salvajes, por ejemplo, no tienen educación intelectual ninguna y no llegan a pensar por sí mismos nunca.
saben muchísimas cosas, aprenden muchísimas cosas acerca de la caza, la pesca y la guerra, y toda clase de mañas y de experiencias y de conocimiento de la fauna y de la flora, todo eso. No es inteligencia. La inteligencia, la razón, la facultad que alcanza las verdades superiores, o sea, las verdades morales y religiosas, esa no la alcanza nunca por la falta del periodo medio que es la educación, dice Villot. Y entonces, los antiguos no sabían eso, no creían eso. Santo Tomás creía que todo hombre, al llegar al uso de razón a los 7 años, se le presenta a Dios, tiene que conocer a Dios con su razón. Y entonces o lo admite o lo rechaza. Si lo admite, queda justificado por un bautismo de deseo, digamos, y si lo rechaza, queda condenado, es decir, queda fuera de la gracia de Dios, porque no conocían a los salvajes en la Edad Media, en el tiempo de Santo Tomás. No se habían hecho, conocían la Europa y el norte de África, Inglaterra y los países escandinavos, conocían gente blanca, educada, que había tenido la segunda etapa de crecimiento, que es la educación. Pero Villot juntó una gran cantidad de testimonios de exploradores y etnógrafos y colonos y misioneros, una gran cantidad de testimonios, para probar que hay muchísimos indios o chinos o pigmeos de Australia o negros del África que no tienen la menor idea de Dios. No tienen idea de Dios. O si tienen una idea de Dios, una idea tan equivocada y tan estúpida que no es tener, no es saber nada acerca de Dios. Y esos no pueden cometer un pecado teológico, es decir, no pueden cometer un pecado, no pueden ofender a Dios gravemente, porque no lo conocen, no saben. Pueden ofender a la tribu, algunos tienen una cierta moral, a veces muy rigurosa, como los guaraníes aquí entre nosotros tenían una moral muy rigurosa acerca del adulterio, eran tremendos, una moral natural, dictada por la naturaleza, por el interés, lo que sea, pero no basada en la creencia de que hay una ley de un ser superior que prohíbe eso. Eso no lo tenía. Aunque también aquí entre los guaraníes falla la experiencia de Villot, porque tenían ideas de Dios, tenían una idea del gran espíritu que decían ellos, el Añanguazú. Pero en otras partes están mucho más inferiores, ¿no? De manera que tenemos pues el caso de que la inteligencia del hombre puede fallar hasta lo máximo, es decir, no desarrollarse nunca lo bastante para conocer las cosas esenciales para la salvación del hombre. Esa fue la tesis de Villot, lo cual lo llevó a estatuir que hay un limbo de los adultos, porque si hay uno de esos que no pueden pecar mortalmente porque no tienen conocimiento de Dios ninguno, y no muere, no va al cielo, no puede ir al cielo, no tiene fe sobrenatural. Tiene que haber un limbo de adultos, es decir, una región donde van esa especie de tremendos ignorantes que alimentan. Y ese limbo está en la Divina Comedia de Dante, está lo opuesto al principio de la Divina Comedia, está el limbo, se llama los Campos Elíseos, y allí el Dante puso nada menos que a Pitágoras y no sé si a Platón, una gran cantidad de sabios antiguos que han sabido muchísimo, pero no han conocido a Dios teológicamente, no han hecho un acto de fe sobrenatural, no se han salvado, y como por otra parte han guardado la ley natural, no han pecado, están allí en los Campos Elíseos, donde son felices, bastante felices, naturalmente felices, pero no tienen la visión de Dios beatífica. Una de las confirmaciones de Villot. Este limbo de los adultos, dice Villot, que no solamente se aplica a las tribus muy salvajes, muy atrasadísimas, sino que incluso en las grandes ciudades modernas hay individuos que están en esa situación, que no se les ha desarrollado la cabeza lo bastante para conocer a Dios y para conocer la ley moral como venida de Dios.
Y cita como ejemplo los personajes de una novela de Philippe, Jean-Paul Philippe, que se llama Bibi de Montparnasse, donde describe la vida de prostitutas y rufianes y asaltantes, malévolos, desde muy cerca, visto desde muy cerca. Y realmente Villot dice: ¿usted cree que esta persona tiene alguna noción recta de Dios en la cabeza? Y han nacido en grandes ciudades, pero la educación les ha sido negada, han quedado, por una manera, por una razón o por otra, han quedado estancados allí, en un estado en que moralmente son como niños, por un lado, y por otro lado moralmente son como fieras, pero no son adultos, no son hombres adultos. De manera que esa es el caso extremo de la inteligencia atajada, o como decían los antiguos, ligada por causas externas a la misma inteligencia, no por deformación del cuerpo o por defectos corporales del cerebro o de los nervios, sino por cosas enteramente externas. De modo que ya ven cómo se puede decir que la inteligencia decae, aunque en sí como facultad es simple e incorruptible, porque es una facultad del alma, pero está sujeta al cuerpo, está atada al cuerpo. Entonces le pueden suceder todas clases de accidentes, como los que hemos visto. Ahora, es posible que en nuestros tiempos estén más atrasados en inteligencia que los tiempos antiguos. Es decir, eso depende, es la cultura lo que uno se pregunta por los efectos de la inteligencia. Y los efectos de la inteligencia son los productos de la inteligencia, eso es lo que llamamos la cultura. Y hoy día parecería que hay una enorme cantidad de cultura más que en otros tiempos. Sobrepasa la cultura de los tiempos antiguos de una manera enorme. La abundancia de cultura parece que no deja lugar ninguno a dudar que la inteligencia del hombre ha progresado enormemente. Pero hay que tener cuidado antes de concluir eso, porque hay que ver si no es falsificada. Una gran parte de lo que se llama cultura en Argentina es cultura falsificada, no es verdadera cultura, porque es una cultura casi de monos, se podría decir, de animales. Una cultura que dirigida en gran parte a divertir a la gente, y a veces a divertirla inhonestamente, ¿no? Con cualquier clase de estímulos que venga, lo que venga, y esa gente que hace eso gana mucho dinero y a veces mucha fama también, muchísima fama. Y esa no es cultura, esa es una cosa falsificada, una perversión del alma, que no es verdadera cultura. Parecen cultísimos a veces por las cosas que sabe recitar o decir muchos contemporáneos nuestros, la erudición que tienen y todo eso, pero uno ve que saben no sirve, es falso, es falsificado, parece cultura. Y no necesito decirles a ustedes, porque lo conocerán mejor que yo, todo lo que nos pasa por los ojos y por los oídos a nosotros acá en esta gran ciudad. Hay que defenderse. A mí solamente el leer La Nación me pone triste. La Nación, que hay que leerla porque uno tiene que leer los diarios para enterarse de datos que necesita. Sin embargo, cuando yo veo toda la ligereza, en primer lugar casi todo es cuestión de dinero, son cosas económicas, son instituciones o centros, congresos, asambleas, discusiones, leyes, que todas se refieren al lucro, al dinero, casi todas. Y después de vez en cuando publican algunas noticias, pongamos, del sumo pontífice, cuando le están por dar una puñalada o algo así, pero lo que es las cosas más serias que dice el sumo pontífice no las publican. Publican las alocuciones del Papa cuando les son inofensivas a ellos, a los negocios. Cuando son inofensivas para los negocios o para ellos, eso lo publican. Pero si llega a haber alguna cosa
un poco fuerte contra la corriente en que ellos van, no publican, suprimen el párrafo. Y así de las demás cosas parece que traen muchas cosas de cultura, pero en realidad si se fijan van a ver que es una cultura fútil, vacía, vacua. Ortega Gasset dijo una vez una comparación bastante incomprensible, hasta que él la explicó, que dijo: la cultura no es cualquier cosa, no es saber cualquier cosa o conocer cualquier cosa. La cultura es como un hombre que va en un bote y de repente nota que el bote se le empieza a hundir, va entrando el agua, y entonces levanta los brazos al cielo para agarrarse de algo, dice. Eso es cultura. Y le decían ¿qué quería decir eso? Quería decir que la cultura es una cuestión de vida o muerte, que es una cuestión de necesidad, que brota de las cosas que el hombre necesita. El hombre cultiva las ciencias y las artes y las artesanías que nacen de sus necesidades reales, y cuando no nacen de sus necesidades, cuando la cultura no es necesaria, entonces es falsa, es falsificación, es imitación la cultura. De manera que eso es lo que pasa en el mundo de hoy. Hay un exceso de cultura, incluso hay un exceso de revistas, hay un exceso de libros, hay un exceso de diarios, que ninguno puede leer todos, ni aunque sea periodista y necesite dirigir una revista. Y ese exceso no es cultura, no prueba que haya cultura. Lo que probaría una verdadera cultura sería que hubiese uno solo, pero excelentísimo, ¿no? O dos, que hubiese dos revistas, pero excelentísimas, del primer orden. Pero hay 20 o 25 revistas de todas clases. Actualmente ya todo se va reduciendo a fotografías, pura fotografía, casi el texto va disminuyendo continuamente. De manera que no hay que engañarse con la abundancia de la cultura del mundo moderno. Y la calidad es muy difícil de comparar, porque si uno se pone a comparar por ejemplo, los grandes poetas antiguos con los grandes poetas modernos, puede decir Homero vale mucho más que Víctor Hugo, por ejemplo. Pero si le niegan eso, ¿cómo lo pruebo yo? ¿Cómo pruebo yo? Si le dicen, no, que Homero, yo lo empecé a leer y no lo pude acabar, es un aburrimiento. En cambio, Víctor Hugo es espléndido, es una cosa, es una llama, es un arcoíris, ¿cómo le prueba a usted que vale más Homero? Es difícil hacer comparaciones particulares entre los grandes hombres que ha habido en otras épocas y los que hay ahora. Y además hay otra cosa, y es que el genio es un producto curioso que depende de muchísimas circunstancias que se reúnen en un hombre de golpe, de manera que, por ejemplo, Shakespeare apareció en Inglaterra en el siglo XVI, es un genio, y después no hay otro en Inglaterra, no hay otro. ¿Por qué apareció ahí? Por una cantidad de cosas coincidentes, entre otras la buena organización del sistema nervioso, el ambiente bueno, la educación buena, la aplicación de él, el trabajo y todo eso, dio como resultado un genio. Los genios son impredecibles, no se pueden predecir, no se sabe dónde van a salir, no se puede culpar a una nación que no tenga genios, porque no se pueden producir, no son producibles. Nosotros hemos tenido dos genios, que son Hernández y Lugones en poesía. Ya es algo. Quizás no sean tan grandes genios, sean un genio un poco parcializado, porque Hernández escribió un solo poema y Lugones, los buenos poemas de Lugones son pocos. Lugones perdió muchísimo tiempo escribiendo pavadas o cosas mediocres casi toda la vida. Pocas poesías de Lugones dan la medida real del talento tremendo que tenía para la poesía. Y después hay una cosa, una observación también que hay que tener en cuenta, ya que nombré la poesía y dos poetas argentinos, y es la siguiente: que se puede tener un gran don poético y no ser inteligente, tener poca inteligencia.
Eso parece mentira, pero ya lo dijo Platón en el diálogo llamado Ión. Él dice que el don poético es un don de los dioses, que se lo dan a quienes quieren, y el que tiene ese don puede atraer a sus semejantes cantando de una manera superior a todos, fascinándolos con las palabras, pero puede no ser inteligente, puede no ser filósofo, no tener nada de filósofo. Y eso es tenido con inteligencia hoy día, el hombre que sabe narrar, por ejemplo, que sabe hacer una novela. Es tenido por inteligente y a veces no es inteligente, a veces es y a veces no es. Y cuando no es inteligente, lo que produce no dura. Puede electrizar por un poco de tiempo, fascinar por un poco de tiempo, pero no dura. Si no tiene inteligencia, no tiene contenido sólido la poesía. No es necesario que el contenido de la poesía sea filosófico. A veces no pueden no tener ni una palabra de filosófico y ser sólido, sólidamente inteligente, sólidamente espiritual. Yo, por ejemplo, en estos días, no sé por qué, empecé a estudiar a Kipling, que lo había leído cuando un muchacho a los 15, 16 años leí el primer cuento de Kipling en castellano, traducido, y después más tarde leí el libro de las Tierras Vírgenes, también traducido, que en Kipling se llama The Jungle Book y The Second Jungle Book, el primer libro de la jungla y el segundo libro de la jungla. Me dejó entusiasmadísimo. Yo estaba en el Colegio de Salvador, tenía 24 años, o 23. Y después empecé a comprar las obras de Kipling en inglés y fui leyendo, creo que todos los cuentos de Kipling los he leído. Las 3 novelas de Kipling no las he leído. Tengo 2 de ellas, pero no las he leído todavía. Pero todos los cuentos y los poemas yo los he leído. Y tenía un entusiasmo muy grande que se me fue disminuyendo poco a poco. Es decir, ya al leer los cuentos encontraba algunos que eran solamente flojos, que eran casi imbéciles, ¿no? Pero otros eran espléndidos. Pero ahora me he puesto a estudiar a Kipling, he leído de nuevo, esta vez en inglés, el Jungle Book y después la Stocky & Co. Es una serie de cuentos acerca de la vida de colegio que tuvo él en Inglaterra, que también es una de las 2 obras maestras de Kipling. Yo creo que donde fue genial o casi genial Kipling es en el libro de la jungla, Jungle Book, y en Stocky & Co. Stocky & Co. es un apellido, Stocky y compañía. Son 3 muchachos especiales que viven en un colegio inglés muy medio bárbaro, pero que a Kipling le parece que es el ideal de la educación, un colegio muy riguroso. Y uno de esos 3, que se llama Beetle, que significa cucaracha en inglés, es él, se describe él mismo, es un poeta, es un muchacho debilucho, flojo, es un poeta y sin embargo está en compañía de esos otros 2. Stocky es una especie de espléndido salvaje, el jefe, y Matt Tart es un irlandés raro, excéntrico, y los 3 dominan en el colegio donde estudian latín y se preparan para entrar en la academia militar. Esa es otra de las obras maestras de Kipling. Pero me di cuenta de que no tiene inteligencia, que lo que tiene es una memoria privilegiada, una facultad de observación enorme, una gran fantasía y una gran facultad de expresión, de expresarse, de narrar, de imitar la manera de hablar de toda clase de gente, de paisanos eso es bien. Pero fijándose bien, uno dice no hay inteligencia. Tenía razón Platón, se puede dar el don de la artístico en un grado enorme sin la más mínima filosofía, digamos, sin la más mínima capacidad para hacer la operación fundamental del hombre, que es razonar, o sea, ver si las cosas son verdad o no. La inteligencia es la facultad de la realidad. Cuando la fantasía
se apoya más o menos en la realidad, salen los cuentos buenos, pero cuando la fantasía se deja llevar y se aparta de la realidad salen los bodrios, como el que leí hoy, por ejemplo, es una cosa que hay que leerla 3 veces para entenderla, y después entendido uno ve que es una idea extravagante mal realizada, que no contiene ninguna lección de ninguna especie, ni ninguna experiencia, ni nada. Es una profecía acerca de lo que pasa en el año 2065 en el mundo. Enteramente errado, no va a pasar nada de eso, ya ha sido desmentida por una cantidad de cosas. Desde que él la escribió, que fue en 1907 hasta ahora, ya ha sido desmentido todo lo que él ha predicho. No todo, sino una gran cantidad de cosas. No, jamás va a suceder eso. De manera que no se puede dar un argumento apodíctico para probar que en la Argentina existe un proceso de cretinización, como decía Lugones, que va aumentando. Lugones me dijo una vez esa frase que me quedó grabada. Dice, hay un proceso de cretinización en la Argentina. Me quedó grabada que no se puede probar de ninguna manera contundente eso. ¿Cómo va a probar usted eso? Que sabemos si somos más inteligentes que los argentinos del tiempo de la colonia, por ejemplo. ¿Cómo podemos saber eso? Él daba este argumento. Lugones decía que él lo sabía porque él había sido inspector de escuelas durante muchísimo tiempo y después era director de la biblioteca de los maestros ahí en la plaza Rodríguez Peña, y él dice que, y estuvo mucho tiempo siendo director de esa biblioteca, y él dice que antes, al principio, venía gente a pedirle bibliografía sobre un tema y él le indicaba libros en inglés o en francés o en italiano y nadie le decía nada, le traían los libros y se ponía a estudiar. Y que ahora, cuando yo lo veía, que fue poco tiempo antes de su muerte, en el año 38, él me dice, ahora vienen acá a pedirme bibliografía sobre un punto, yo les nombro un libro inglés o un libro francés y dicen, ¿está traducido? No saben, ya no saben idioma. Y el saber idiomas es una cosa mínima en los dominios de la inteligencia, es casi pura memoria. Se necesita inteligencia, pero es casi pura memoria el saber idiomas. Y ya no saben idiomas. Dice que vienen muchachos de la universidad o del Colegio Nacional, les piden bibliografía y ni siquiera italiano, le decía Lugones. Le digo un libro en italiano y me preguntan si está traducido. Italiano es casi castellano, es una cosa bellísima. Pero a mí se me ha ocurrido poner como ejemplo un libro que acabo de recibir, me lo regaló Soler Cañas, el propio periodista, me mandó estos 2 libros. Uno se llama Suma de Poesía Argentina, por Guillermo Ara, en 2 tomos. Un tomo, primera parte crítica, Suma de Poesía Argentina, desde 1538 hasta 1968. Antología, segunda parte. Entonces, yo la crítica ni la he abierto, el libro de esa crítica, porque me encontré con un individuo tan poco inteligente y una cantidad de gansadas tan grandes que yo dije, pero me divertían las poesías de estos poetas nuevos, que les llama él. Hay poetas antiguos, poetas nuevos, poetas viejos, poetas nuevos. Los poetas viejos ponen unos cuantos, ponen una poesía de Lugones, una poesía de Borges, una poesía de ¿cómo se llama? Martínez, Martínez Estrada. Y también alguna poesía de los viejos, de los antiguos, de Alba Labardén, Mármol. Bueno, pero resulta que eso, ni la tercera parte del libro está dedicada a la poesía vieja, casi todo está dedicado a la poesía nueva. Y la poesía nueva yo había pensado ir buscando las cosas más ridículas,
para leerles, por ejemplo, pero resulta que no es necesario buscarla, porque cualquiera que lea empezando por el último, por el final, porque son los más jóvenes los del final, empezando por el último, un tal Sandro Tedeschi, Ars Poética se llama el poema. Está escrito todo con minúscula, no hay una sola mayúscula. Basta de todo esto, hagamos con la mente alerta un corazón exacto. La poesía no es el paso previo a los suicidios, ni una rosa exacerbada que mantiene correspondencia con los cisnes. Pero eso sí, frecuentemente conversa con el mortal que la padece, tratando de explicarle las cosas con palabras, como un amigo querido que no entiende razones. Uno se pregunta esto, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí? Segundo, después, Luis de Paola. Lo conozco personalmente, es bastante inteligente, pero la poesía no sirve. Yo cambio mi sangre por vino del cielo, quiero emborrachar mi carne con soles y cielos deslumbrados, con horizontes arqueados como una lengua en la agonía. Siento ya una niebla que me inflama en visiones de la muerte, que ya no es muerte para ser alucinación de vida, espejo de una escoria que es mi única verdad, mi sola esperanza. Este es Luis de Paola. Y hace unas críticas cómicas de las poesías que publica. Por ejemplo, de Paola resuelve con destreza y calidad el verso suelto y la estructura clásica. Su modo particular conjuga lo cotidiano y lo inusitado en excelente equilibrio. Pone una poesía de cada poeta por regla general. Amigo, seudónimo de Miguel Ángel Garriga, nació en Catamarca. Colabora en revistas y páginas literarias de países, etc. Dirige la revista Polen. Poema. Por ejemplo, uno se busca a la distancia, se hurgan los huesos, los piojos predilectos, y uno se extrae todas las estrellas por las uñas. Pero da que hay veces, miles de veces, vamos amasando el vacío, las águilas adultas del espacio y su vuelo nos traicionan en pleno augurio. Uno quiere morder, poner entre los dientes la silueta de la noche, la fisonomía de un pan o de un esqueleto, su alma, su enorme figura inflándose en los sueños, reventando como atómica o como siglo que no cumplió con su edad, con su espiga o su silvestre acontecer. Ya tú ves o sientes cómo el viento revienta de los hielos, penetra por las venas y va oxidándose la vida, agotándose el vestido, el dinero de la muerte, y nadie, hermano, te presta un veranito ni un pedacito de sol para tu noche, y te quedas así. Así es un verso solo, aparte. Por ejemplo, si llegaras a morir, inédito, poema inédito. Pero hay muchísimos de estos poetas, las 2/3 partes del libro son así, y muchísimos de estos han sacado premios de municipales, premios del Fondo Nacional de las Artes, premios nacionales, qué sé yo. Una cantidad enorme de dinero ha ido a estos macaneadores para confirmarlos en su amencia, porque estos acaban o en una villa miseria, o bien suicidándose, o bien de diputados, o bien de periodistas. Dolores de Urdañona Iberia, yo la conocí, fue monja y salió, hija de don Lautaro Urdañona. No está tan mal, pero es lo mismo, es una cosa que no se entiende lo que quiere decir. Primer comentario para Lázaro, fragmento. Hugo Di Taranto, y todos han publicado una cantidad de libros. Uno anda nomás de puro gusto, uno pena nomás de pura pena, y se pega y despena, se alegra y se compena. Uno se anda nomás entre su química, átomo va y isótopo te vuelve. Es capaz de andarse madrugado en pleno otoño de la alquimia. Uno trepa nomás por no quedarse, y quedarse es bueno si se trepa. Uno lo quiere todo por dolerse, uno se duele todo por el todo,
y le vuelven los gestos, la sonrisa, al pensar que uno anda nomás de puro gusto. Y se llama, ha escrito 3 libros, ha publicado 3 libros. Alicia de Lepiane Rawson. Nació en Buenos Aires hace 37 años. Menos mal que no, en todo ese tiempo no ha publicado más que 2 libros. Recuerdos. Están a mi lado, pero a veces confundo sus silencios con la muerte. Hay una palabra que desencadena todo, es la enfermedad, la impotencia. Lo demás surge como el golpe seco y repetido de un reflejo. Qué absurda soledad arrodillada frente a un enorme vacío silencioso que en algún momento disfrazamos de vida, estéril devorador de todo que podría haber sido la palabra total. Y otra vez con la seguridad de todos los riesgos. Buscar en las calles y en el ritmo de los días lo verdadero, lo importante, cosas tan idiotas como estar con los amigos, pensar en el amor y hasta, no sé, poner las manos como otro riesgo más y no achicarse. Así todo es lo mismo, y hay una cantidad de mujeres a las cuales las han persuadido que son poetisas y han dejado la cocina y como lo he todo hoy, se han lanzado a hacer esas cosas. Fantástico. Y hay muchísimas mujeres. Nelly Candegare. Poema 27. De la piel distante se llama. Se ha lavado la tarde. Surge por el verde intacto de los árboles una tangible transparencia. Todo se profundiza en dimensiones altas. Hay un olor a incienso renacido. Se retina mi soledad sobre la hierba. En un inmenso templo sin paredes, la eternidad revela su presencia. Ahí está, le han dado un premio. Marta Di Matteo. Marta Di Matteo, y así. La editorial Euronún ha publicado su nuevo libro de poemas, Cuaderno Yerbal y Habitación de Navío. Si no le ha pagado a Rego para que lo publique, lo que es, si no, Rego no le publica. No publica nada, no da el dinero. Testimonios. No sé nada de ti, extranjero. Todo lo he inventado, mirando el agua lenta por la que llegarías. Es posible que hayas soñado las esteras de acanto y los vitrales, pero estaba cierta del bosque lejano donde te refugiaste. Pude soñar que un fundamento de magia gobernaba tus gestos, pero el largo amor de tus actos me hizo reconocerte en el recinto de la deidad. Tú, confundido tantas veces en el perfil del Dios, transmutado uno en otro, unido por fin en esa estallante ventana de resina, como una gota de cristal por cada rama rota, sollozante, después de un largo castigo, después de una lenta mutilación, por la que sin embargo se crea con luminoso riesgo ese ardiente estallido de dulzura. Y así uno se pregunta a qué viene eso y para qué puede servir eso, todo esto. Y esa es la poesía de ahora, según este año. Ahora, lo más grave no es que hayan publicado tantas poesías tontas, porque hay otros libros como este también, aunque como este no he encontrado ninguno tan acabadamente ultraísta, porque esto le llaman ultraísmo, ultraísta. Pero lo grave es que lo publique, que se publique primeramente, porque es perder papel, tinta y trabajo tipográfico y todo, ¿no? Porque esto no sirve para nada. Y que lo publique la editorial Guadalupe, que son sacerdotes religiosos del verbo divino, que tienen una espléndida imprenta, y van y publican esto. Y lo publican espléndidamente, porque están muy bien impreso esto, porque tienen en Villa Calzada tiene una imprenta preciosa. Así que yo me basta leer la antología para no leer la crítica, porque escribí un libro de crítica también para saber lo que dice. Al lado de cada uno de estos siempre pone una crítica lo más rara a veces. Antonio Porcia. Era uno que hacía una especie de, por radio, una especie de aforismos,
ingeniosos, picantes, pero casi nunca tenían mucho contenido. Se le conoce como autor de Voces, se llamaba Voces la edición esa, y la primera edición es de 1943, y reediciones sucesivas más caudalosas. Sus formas versiculares participan del epigrama, la sentencia y el aforismo, aunque le pertenezcan como modalidad rítmica y de pensamiento. Su entraña es relativa y con frecuencia exhortativa. Traducen una espiritualidad a veces esperanzada y otras veces de irónico escepticismo. Y hacía frases cortas con cierta pimienta, que a veces decían algo, a veces no decían nada. Como, quien perdona todo, ha debido perdonarse todo. Te quiero como eres, pero no me digas cómo eres. Cerca de mí no hay más que lejanías. Una cosa bella es dos veces, bella y cosa, y las dos cosas nunca te dan juntas. Hay sueños que necesitan reposo. Cuando no se quiere lo imposible, no se quiere. No tienes nada y me darías un mundo. Te debo un mundo. El hombre quisiera ser un Dios sin la cruz. El temor de separación es todo lo que une. Hay así una cantidad de pseudo-aforismos, porque a veces no tienen ninguna profundidad. Y además de este ejemplo hay muchísimos otros, porque uno va a una librería de viejo, se pone a mirar y apenas ver la cantidad de basofia que se ha editado en el país y fuera del país, y que está por ahí, parece un cementerio. A mí me parecen cementerios de libros, las librerías esas de viejo donde venden libros usados, donde es donde mejor se pueden analizar la producción argentina, porque ahí van a pagar libros de todas clases y de todos precios, y uno puede, veo tan gran cantidad de cosas inútiles, que uno dice, publicar libros no es cultura, y acá falta la rueda catalina de la cultura, que es la crítica. La crítica exige inteligencia, la crítica justamente es la filosofía de la poesía, digamos. El crítico tiene que ser poeta un poco, o escritor, novelista, un poco por lo menos, y después de eso saber filosofía, tener una filosofía. Y aquí no hay crítica. Lo que se llama crítica de los diarios no es crítica, porque no empiezan a decir cosas raras, que no, en vez de empezar por decirle a uno que el libro es bueno o el libro es malo, empiezan a hacer disquisiciones estéticas diciendo, qué sé yo, las críticas de la Nación son famosas. Bueno, también pagan 5 pesos por cada crítica que las hace, así que no le pueden pedir mucho. Y la crítica literaria no existe. Aquí había un gran crítico, Ramón Dol, que murió este año pasado, al cual lo anularon a fuerza de desprecios y de rechazos, lo anularon porque se desanimó y no escribió más. Y gran parte de lo que escribió se ha perdido. Yo lo he buscado y no lo puedo encontrar. Hemos querido publicar las críticas que Ramón Dol publicaba en cualquier diarucho o revistucha donde le publicaban las cosas, porque los grandes no le publicaban. Y él tenía un montón de papeles así en un rincón, los había tirado, y eso desapareció. No sabemos que lo tiene. Se cree que lo tiene Cambusto Campo, pero eso desapareció. Junto con un prólogo mío, que hice un prólogo largo de 100 páginas para el libro ese que pensaba sacar mi sobrino, con todos los artículos inéditos de Dol, y un prólogo mío largo, un estudio largo sobre Ramón Dol. Se perdieron todos. Se van aquí. Bueno, el aspecto religioso no voy a decir nada. La falta de religión perjudica el desarrollo de la inteligencia, porque la religión es la parte suprema de la inteligencia. Los antiguos filósofos decían que el conocimiento de Dios es la parte más alta del entendimiento del hombre, Aristóteles y Platón.
Y el conocimiento de Dios, aunque sea muy pequeño, decía Aristóteles, vale más que muchísimo conocimiento de las cosas inferiores. O sea, el conocimiento de las cosas superiores, aunque sea muy pequeño y difícil, vale muchísimo más que muchísimo conocimiento de las cosas inferiores. Eso lo dice hablando de los cielos, el conocimiento de los cielos, que preocupaba muchísimo a los antiguos. Y por lo tanto, también desde ese punto de vista podemos creer que nuestra época está perjudicada en su inteligencia por la falta enorme de religiosidad. En libros religiosos casi no se publican. Menos mal que el padre Sáenz salva la fama de la Argentina, porque cuando yo escribí el comentario de los evangelios dije que no se había publicado ningún libro religioso en Argentina, y habrá varios libros del padre Sáenz y algunos otros, pero para un país católico debía haber muchísima literatura religiosa, mucho más literatura religiosa. No hay, porque o al público no le interesa o los autores no saben, no saben complacer al público. Y por lo tanto, la conclusión de toda esta larga vagancia sería que hay que defenderse, es decir, hay que defenderse de la cultura falsificada y tratar de adquirir la cultura real, la necesaria, la que es necesaria. El periodista José Asaf, que murió no hace mucho y fue el que escribía Criterio durante muchísimo tiempo, cuando Monsieur Franceschi era director, era un hombre inteligente, sumamente inteligente. Y él una vez me dijo, yo cuando estaba estudiando medicina en segundo año, me di cuenta de que no sabía nada de nada. Todo el bachillerato no me había servido para nada, ni siquiera para estudiar medicina. De manera que tuve que empezar de nuevo. Fue como San Pablo en el camino de Damasco, dice, como un rayo que me cayese encima de mí. Ver que yo no había aprendido nada, que no había perdido el tiempo, no me habían enseñado nada. Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, dice, y voy a seguir estudiando por mi cuenta. Y siguió, toda la vida siguió ejerciendo el periodismo. Después dejó el periodismo, fue el secretario de la Gobernación de San Juan. Pero él recortaba todas las cosas interesantes que encontraba en los diarios y las guardaba en carpetas, y tenía una mole de carpetas y leía los mejores libros que encontraba. De verdad que y si uno consigue un buen maestro, mejor, porque se corta muchísimo camino con un maestro, se pierde el tiempo cuando uno estudia solo. Los autodidactas pierden por lo menos tiempo, decía un pedagogo italiano. Y también escasean los maestros aquí en la Argentina. Cuando yo era muchacho y enseñaba en el Colegio Salvador literatura, tenía como colega a Justi, Roberto J. Justi, el cual fue una especie de maestro para mí. Y él decía, no hay maestros en Argentina, nos faltan maestros. Y eso es también importantísimo. Es lo mismo que la falta de crítica. Cuando vivía Martín Zubiría, una vez vino este español novelista que escribió AMDG, el novelista madrileño. A mí me falla ya la memoria para los nombres. Bueno, un español que residió mucho tiempo acá, un español rojo que residió mucho tiempo acá, después volvió a España, no sé si ha muerto, que ha escrito varias novelas y poesías. Le dijo a Martín Zubiría, pero dígame por qué lo festejan tanto ustedes a Valdo Frank, ese norteamericano que venía de vez en cuando a la Argentina, escribía sobre la Argentina. Dice, porque yo veo que aquí en la Argentina a Valdo Frank lo tienen por un genio, y en Norteamérica no lo aprecian nada. Y le dice, Martín Zubiría le dijo, ¿y qué quiere? Así somos aquí, dice. Esas alabanzas no valen mucho. ¿Quiere decir usted que aquí no hay crítica literaria? No, le dijo Martín Zubiría. Entonces, están ustedes listos, dijo en gallego. Bueno, nada más, demasiado los he detenido, de manera que les agradezco la atención y hago votos para que progresen ustedes con este grupo tan simpático.